Bienvenidos otra vez a la continuación de nuestro estudio sobre José. En el primer estudio estuvimos repasando el primer sueño de José. Hoy vamos a seguir con el segundo. En la primera parte de ese estudio enfocamos en el primer sueño de José. Ahora vamos a continuar mirando el segundo sueño que tuvo José. Es posible que el segundo es mucho más importante que el primero. Entonces, si se recuerda, estamos leyendo en Génesis capítulo 37 y aquí está versículo 8 y 9 y dice, y le respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces tenemos este segundo sueño. Si recordamos bien el primer sueño, José y sus hermanos estaban recogiendo espigas de trigo. Dice que 11 espigas inclinaba al espiga de José y estaba él contando su sueño y luego tuvo este segundo y podemos ver que hay una parasamiento, similaridad, 11 estrellas, el sol y la luna inclinando a José. Entonces vamos a tratar de discernir un poco este sueño. La que estamos enfocando más que todo es el sueño. Y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas inclinaban a mí. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué significa estas piezas? Tenemos que ir a buscar en la palabra de Dios. Como siempre, tenemos que poner a un lado nuestros propios pensamientos sobre esos asuntos. Como ya lo vamos a ver en ciertas instancias, a veces la primera cosa que pensamos no es lo espiritual. Entonces es necesario que vamos a investigar por medio de la palabra mismo qué significa estos puntos. Podemos ver que el padre de José se enfocaba en el sueño y presume que el sol es el mismo y la luna tu esposa y los 11 estrellas son los hermanos de José. Pero hay una dificultad en esta, aparte de lo que ya hablé, aparte de enfocar en Cristo, y es que tiene que ver con la actitud de Jacob. Se dice que Jacob reprendió a su hijo. Si hay alguna posibilidad que el sueño de José es de parte de Dios, entonces, ¿por qué Jacob reprendió a su hijo? Este está insinuando que Jacob no estaba viendo las cosas con ojos espirituales, pero más bien solo estaba molesto con lo que el sueño estaba implicando. Entonces, si mi hijo viene con un sueño espiritual, lo voy a escucharlo y lo voy a decir, como yo lo he dicho a muchas personas, vamos a poner eso en oración a ver si Dios comprueba esas cosas, porque si es de parte de Dios, debemos escucharla. Pero no miramos esta en Jacob, miramos que más bien de inmediato reprende a su hijo. ¿Por qué? Porque suene como que sus hermanos, su padre y su madre van a adorar a él. ¿Y cómo voy a creer? ¿Cómo podía cualquier creer que vamos a adorar a José? No es José, por decir nadie, para ser adorado. Es un hombre importante, sí, en la historia de la palabra de Dios, pero la verdad es el único que ha merecido adoración es Dios mismo. Entonces puedo entender un poco el sentimiento de Jacob, pero a la vez no es una respuesta muy espiritual. Otro asunto con la interpretación de Jacob es que el madre de José nunca fue a Egipcio. Por eso nunca podía rodear a José, como implicaba Jacob sobre el sueño. Sabemos que Raquel murió durante el parto de Benjamín en Génesis 35, versículos 16 al 20. Y nuestra historia ya estamos en Génesis 37.
Entonces podemos ver que ella murió. Nunca iba a ir ella a Egipcio. Hay algunos que piensan que la luna no es Raquel lo que está enfocando, sino la ha puesto de madre. Y yo pienso que sí, se podía verlo así, pero no nos da idea la palabra de Dios si algo otro de las esposas de Jacob fue egipcio. No lo sabemos. Eh, por eso creo yo que no tiene que ver con eso, aún más que eso, y eso vamos a ver un poco más en el siguiente estudio. Creo que Jacob está apartado. Recuerda, dice que él está dado una túnica especial. José está apartado por Jacob por una razón, creo, importante. Entonces, creo que este pasaje directamente, si la luna era Raquel, es la única otra cosa que podía ser. Y si no es Raquel, pues tenemos que ir a buscar en la palabra qué significa. Y mi opinión es que la luna no tiene que ver con Jacob ni Raquel. Quizás en una manera sencilla, simbólico, tal vez, pero no creo. Entonces, creo que para definir adecuadamente el sol y la luna y las estrellas, podría ser bueno mirar la palabra luz escrituralmente, ya que podía ayudarnos a comprender esos otros objetos. Y fue a buscar en el diccionario qué significa luz, y la definición en el diccionario era algo que hace posible la visión, un cuerpo celeste, iluminación espiritual. Y creo que los tres piezas son demasiado importantes en esa historia, porque el sol, la luna, las estrellas, todos yo creo que tiene que ver con eso, aunque yo creo que son simbólicos. Y luego Génesis capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, y hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorearse en el día, y la lumbrera menor para que señorearse en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra. Entonces el trabajo del sol, de la luna, de las estrellas es dar luz a la tierra. Y eso yo creo es importante, porque yo creo que eso está hablando también de lo que está viendo José. Siempre he pensado yo que cuando empezamos a conocer qué significan las cosas simbólicamente, que siempre tiene la misma significación por toda la palabra. Creo que cuando dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre, es mi pensar que cuando comprendemos los simbolismos, que eso también es igual por toda la palabra de Dios, pero nada más es mi punto de vista. Luego tenemos Alma, capítulo 18, versículo 11 y 12. Y te he dicho esto, hijo mío, para que aprendas sabiduría, para que aprendas de mí que no hay otro modo o medio por el cual el hombre puede ser salvo, sino en Cristo, y por medio de él. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo. He aquí, Él es la palabra de verdad y de rectitud. Entonces aquí nos hace saber, Cristo es la luz del mundo. Si estuviera nosotros hablando carnalmente y yo le pregunto, ¿cuál es nuestra luz del mundo? Pues cualquiera va a decir el sol. Y por eso yo creo que el sueño de José es importante. Está enfocando en esa luz del mundo que es Cristo. Así como habló Génesis, Cristo es quien da luz aquí en el mundo y la luna también y las estrellas. Tercer libro de Nefi, capítulo 4, versículo 47 al 48. Y dice, y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios. Y así haré yo con cuantos creen en mi nombre. Porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Y yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí otra vez Cristo mismo está haciendo saber, Él es la luz. Pero la luz, la palabra, la vida, todas esas palabras como que van conjunto,
en su definición de luz. Malaquías capítulo 4, versículo 2, va paralelo con tercer libro de Nefi, capítulo 11, versículo 23. En el español no se nota tanto la diferencia, pues se nota la diferencia, pero en inglés las palabras están más parecidas en esos dos versículos, mientras que en el español son muy distintos. Pero dice en Malaquías, más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldré y saltaré como becerros de la manada. Y eso yo pienso es interesante. Aquí hay algo naciendo. Aquí dice sol de justicia. Luego veamos tercer libro de Nefi 11:23 y dice, pero para vosotros que teméis mi nombre, surgirá el Hijo de justicia, con salvación en sus alas, y saldréis y os criaré como terneros en el establo. Entonces, aquí no es el sol, sino el Hijo. Ya en el inglés, sol y sun son muy parecidos. Aquí hay distinción, sol y hijo. Pero creo que eso está dándonos a entender mejor que el sol en el sueño de José probablemente es Jesucristo, la verdad, la palabra viva de Dios. Entonces tenemos en 2 Nefi 14:3 esa también. Y como podréis hablar con lengua de ángeles, sino por el Espíritu Santo. Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Y eso es importante. Como la imagen que tengo ahí, tenemos el sol, la luz del sol, y la luz del sol está siendo reflejado por la luna y llegando a la Tierra, la planeta Tierra. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como bien dice aquí, declara las palabras de Cristo. Él no habla por sí mismo, sino Él declara las palabras de Cristo. Y eso es importante. Luego en San Juan capítulo 16, versículo 13, y dice, pero cuando el Espíritu de verdad, y ahí nos otra vez trae esas palabras, Él os guiará todo verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Aquí nos aclara, Él no va a hablar, el Espíritu Santo no va a hablar por sí mismo, sino nada más es una reflexión de un luz mayor, que es el sol. Ya 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo está ahí captando todo lo que Dios está dando y luego reflejándolo a nosotros, el pueblo de Dios. Por eso se habla de la sol y también de la luna. Ahora las estrellas. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y es importante cuando leemos este pasaje, ya los versículos anteriores y después, llegamos a entender que el dragón de la cual pertenece esa cola es el diablo. Y él está arrastrando la tercera parte de las estrellas, de la cual entendemos es la tercera parte de los ángeles. Entonces nos está dando saber en cierta parte que los ángeles están vistos por Dios como estrellas. Dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces ese dragón, ese diablo, está para hacer caer unos de las estrellas. Y sabemos que eso lo hizo, y esos ángeles que siguió al diablo, se convirtió en demonios y siempre están trabajando con él. Pero sabemos que también las estrellas significan más. En Daniel capítulo 8, versículo 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército
y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Entonces aquí está incluyendo no solo una parte de las estrellas, sino una parte del pueblo de Dios. Y yo creo que en este pasaje no está hablando de ángeles. Yo creo que esta parte está hablando puramente de los líderes, de los ministros y también de unos de los líderes de la iglesia. Aquí en Daniel capítulo 12, versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaran a muchos a la justicia como estrellas a perpetua eternidad. Y por eso digo que creo que la palabra estrellas es un poco más amplia. Creo que incluye a los patriarcas, incluye, sí, los apóstoles, pero también incluye a los líderes, cualquier persona que está allí con sus manos a la obra, con Jesús, luchando para que salva a la gente. Una hermana que es una maestra de la escuela dominical luchando con los niños es una de esas personas, yo creo, una estrella. Y es lo que nos dice este pasaje, los que guiaran a muchos a la justicia, esos son como estrellas, es la comparación. Luego, Hebreos capítulo 1, versículo 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y sabemos que las estrellas nada más es una bola de fuego, así como el sol es como la planeta Tierra, pero que está quemando totalmente todos los días. Así son las estrellas, entonces son luces que están brillando, son fuegos allá en el firmamento. Y es lo que nos está comparando aquí, los ministros y los ángeles, a esos llamas de fuegos. Entonces, así que resumamos estos versículos que hemos visto. Número 1, el sol parece como Jesucristo y también su palabra. Como Cristo mismo dijo, yo soy la palabra, la verdad, etcétera. Luego, número 2, la luna parece como un reflejo del sol o de Cristo, lo que indica que probablemente está hablando del Espíritu Santo. Y también el Antiguo Testamento, porque sabemos que todo el Antiguo Testamento enfoca a Cristo. Y luego, número 3, las estrellas parecen como aquellos que están trabajando con Cristo en sus esfuerzos para salvar el mundo, ya sean ángeles o ministros o individuos que están en medio del trabajo. Como lo digo, esa capta mucha gente, pero los que están trabajando su mano a la obra con Cristo, creo que son esos estrellas. Entonces, alentamos un poquito, pensando, he aquí el sol y la luna, las 11 estrellas se inclinaban a mí. Hay otra profecía que usa algunos de esos mismos símbolos. Vamos a echar un vistazo a Apocalipsis. Yo creo cuando encontramos ya la interpretación apropiada de los símbolos, esa debe poder usar en cualquier profecía. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, tenemos esas mismas piezas usadas. Dice, y apareció en el cielo un gran señal, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y en el mismo libro de Apocalipsis y también en el Viejo Testamento nos hace saber y entender que muchas veces cuando dice una mujer, está hablando del grupo de la iglesia. En el Viejo Testamento estaba hablando del pueblo de Dios y así está hablando del pueblo de Dios todavía. Pero también en Apocalipsis hay una mujer muy distinto a esa de la cual estamos leyendo en Apocalipsis 12 y creo que es el pueblo de Dios cuando está en apostasía, muy distinto. Pero aquí en ese pasaje podemos decir que el pueblo de Dios todavía anda en lo derecho, vestido del sol, vestido de Jesús, vestido de la verdad, vestido de la palabra de Cristo, como en el ley de Moisés bajo el Pascua, el deber era pintar la dintel, los postes de la puerta de la casa con la sangre del cordero.
Así nosotros pintamos nuestra alma, nuestro corazón con la sangre de Cristo por medio del bautismo y más que eso todavía por medio del cena sacramental de la cual siempre estamos participando. Simbólicamente el pan, el vino, el cuerpo y el sangre de Jesús es pintar todavía nuestra casa o ser vestido del sol. La luna debajo de sus pies quiere decir está soportada por la luna. La luna está ahí como dando seguridad a sus pies. Entonces, el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado, hablando con nosotros, dirigiéndonos constantemente para que nuestros pasos sean buenos pasos y que llegamos al reino de Dios donde queremos llegar. Aún todo el Viejo Testamento nos está enfocando y señalando a Cristo. Entonces creo que ese tiene que ver. Y luego y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es fácil decir que pues esos son los patriarcos porque hay 12 o es los primeros 12 apóstoles porque hay 12. Pero realmente, aunque sí el número 12 es muy importante simbólicamente, pero creo que está ampliamente hablando de todos los líderes que han sido y que serán hasta el fin. Porque son todos los líderes, no solo un grupo que son importantes para Dios por su iglesia. No solo los primeros 12 apóstoles fueron importantes, sabemos que Pablo vino después de ellos y fue muy importante. No solo los patriarcas fueron importantes, después de ellos vino otros líderes que creo que fueron muy importantes. Entonces creo que ese viene, ese simbolismo, el sol siendo Jesucristo, la luna, la ley, el Espíritu Santo, las estrellas, líderes, apóstoles, patriarcas, etc. Luego la palabra inclinaba. Y cuando buscamos esa palabra, habla de un movimiento del cuerpo hecha en señal de respeto, una actitud de diferencia o homenaje, sujeción, poder o derecho a exigir obediencia. Entonces creo que la inclinación que están haciendo en ese sueño de José es un señal de respeto, un señal de homenaje. Creo que es importante. Entonces, ¿qué significa el sueño? Pues si agregamos todo eso al sueño de José, ese es lo que tenemos. He aquí el sol, Jesucristo, la palabra viva, y la luna, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, y las 11 estrellas, patriarcas, apóstoles, el liderazgo, se inclinaba a mí, me dieran reconocimiento. Y creo que eso es importante cuando estamos viendo. Hay dos piezas paralelos cuando estamos viendo eso y vamos a hablar de los dos, pero vamos a leer unos versículos primeramente que tal vez nos puede ayudar. El primero hay una profecía en Ezequiel que podía estar vinculado a ese sueño de José. Ezequiel capítulo 37, versículo 16 al 20. Y dice así: Tú, hijo de hombre, tómate ahora una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sea una solo, y serán un solo en tu mano. Y cuando te hablarán a los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así dice Jehová el Señor. He aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín, y a los tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él con la vara de Judá, y los haré un solo vara, y vendrá a ser uno en mi mano, y las varas sobre la que escribirás estarán en tu mano delante de tus ojos. Entonces pienso que eso es importante. Recuerda, José está viendo que los 11 estrellas del sol, la luna, están inclinando a él. En alguna manera dando reverencia, en alguna manera dando reconocimiento. Eso es importante. Aquí en esa profecía tenemos dos piezas. La primera pieza dice una vara para Judá. Sabemos que vara aquí es la manera que usaba para escribir en el tiempo de antes. Ellos tomaban un papel, un piel de animal y lo enrollaban en un palo.
Entonces, aquí una vara está simbólico de un libro. Entonces, está escribiendo un libro para Judá. Sabemos que después de Salomón, cuando vino su hijo, sabemos que había una división en el pueblo de Israel. 10 tribus fueron al norte, que fueron reconocidos como Israel o Efraín. 2 tribus quedaron en el sur, Judá con Benjamín. Y eso es importante porque había esa separación. Entonces, casi desde el principio del Viejo Testamento hasta el fin del Nuevo Testamento, esas palabras, esos libros fueron escritos por ese pueblo en Jerusalén, Judá y Benjamín. Sabemos que fue en el año 700 y algo cuando Asiria entró y destruyó los 10 tribus al norte. Y solo quedó los 2 al sur con algo otros pocos de cada tribu que estaban con ellos. Pero se enfocaba en Judá. Entonces aquí está haciendo esa separación. Hay un libro, una historia para Judá, sería la Biblia. Y hay uno para José, que es palo de Efraín. Eso es importante también, porque otra vez está distinguiendo José. Es lo que estaba viendo en el sueño de José. En cierta manera, él estaba siendo distinguido. Dice que como en versículo 19, y toma la vara de José, que está en el mano de Efraín y los tribus de Israel, sus compañeros, y pondré con él la vara de Judá. Entonces los 2 escritos, los 2 libros, un día tiene que venir a ser uno en nuestra mano. Ni uno ni el otro más apreciado, pero importante porque el segundo es testigo del primero. Luego, la profecía de Éter que mencionemos en el primer estudio, que también probablemente está vinculado a este sueño. Dice en Éter, capítulo 6, versículo 8 al 9, de manera que el resto de la casa de José se establecerán sobre esta tierra, y será la tierra de su herencia, y levantarán una ciudad santa para el Señor, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más, hasta que llegue el fin, cuando la tierra deja de ser, y habrá un cielo nuevo y una tierra nuevo, y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán pasado, y todas las cosas se habrán vueltas nuevas. Importante porque aquí también está enfocando en la casa de José. Ellos van a encabezar esa santa ciudad que va a ser luego para todos los creyentes. Dice, importante, no serán confundidos más. Esa habla de lo que estuvo hablando en el primer estudio, cuando los espigas paraban rectamente, justamente, recto. Es lo que estaba hablando, que en un momento Dios va a trabajar con su pueblo y va a santificarla. Y van a empezar a hacer una luz aquí. Pues hay otro pasaje que dice, por la rectitud del pueblo de Dios, las manos del diablo serán atadas por muchos años. Y de eso creo que está hablando. Luego la profecía de José mismo, dado a través del libro de Mormón. Sé que este pasaje que vamos a leer es a veces difícil para comprender y hay muchas creencias sobre él, pero yo solo quiero enfocar en un pedacito pequeño. Estamos en segundo Nefi, capítulo 2, versículo 6, el segundo parte del versículo hasta el versículo 9. Y dice, por lo tanto José realmente vio nuestro día y recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel, no el Mesías, sino una rama que iba a ser descajada, mas no obstante sería recordado en los convenios del Señor, de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días con el espíritu de poder, para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la oscuridad oculto y del cautiverio a la libertad. Bastante importante, otra vez, está enfocando en el pueblo de José. Dice,
hay una rama justa que va a salir de la casa de José, pero enfoca, no es el Mesías, es decir, no es la persona de la Mesías directamente de la cual estamos hablando, sino una rama. Y eso es importante porque creo que está hablando de los simbolismos. Dice que Jesús mismo va a manifestar a ellos y dice para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la oscuridad oculto, de la cautividad a la libertad. Y es lo que va conjuntos con esa historia de José en Egipcio. El pueblo de Israel estaban esclavizados allá en Egipcio, estaban en cautividad. Mandó el Señor Moisés para traerlos, para sacarlos de cautividad a la libertad. Y creo que esa es la historia que estamos viendo aquí en esa profecía. Luego en 2 Nefi capítulo 2 versículo 24. Y de la debilidad él será hecho fuerte, esa rama, el día en que mi obra empieza entre todo mi pueblo para restaurarte, oh casa de Israel, dice el Señor. Entonces, el pueblo nunca jamás va a ser fuerte por sí mismo, es fuerte por Dios y el Espíritu Santo. Pero luego, ese mismo grupo está empezando a trabajar con los demás del pueblo. Entonces hay un reconocimiento. Y luego tenemos este pasaje también, la profecía en tercer libro de Nefi, capítulo 10, donde dice, pero si se arrepienten y escuchan mis palabras y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos. Y importante esa palabra estableceré. Dice, y entrarán en el convenio y serán contados entre este resto de Jacob, al cual he dado esa tierra por herencia y ayudarán a mi pueblo, el resto de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel vengan, a fin de que construyeran una ciudad que será llamado la Nueva Jerusalén. Y entonces ayudarán a mi pueblo que está disperso sobre toda la faz de la tierra, para que sea congregados en la Nueva Jerusalén. Y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos, y también yo estaré en medio. Y entonces empezará la obra del Padre en aquel día. Sí, cuando sea predicado este evangelio entre el resto de ese pueblo. De cierto os digo que en ese día empezará la obra del Padre entre todos los dispersos de mi pueblo, sí aún entre los tribus que han estado perdidas, las cuales el Padre ha sacado de Jerusalén. Y otra vez creo que eso es muy integrado con el sueño de José. Nos está hablando aquí esa profecía del pueblo de Josué. Está hablando que otros van a trabajar juntos, aún los gentiles van a estar trabajando integrado con el pueblo de José y por medio de ellos van a levantar una ciudad que será llamado el Nuevo Jerusalén. No creo que es tanto carnal, pero más espiritual, que todos estamos llegando a una sola comprensión de la palabra de Dios. Y dice, y luego ayudarán a mi pueblo que está disperso. Entonces hay un principio en esa tribu. Por eso los otros estrellas le estaban inclinando, estaban dando un reconocimiento. Entonces dice también, no solo sería el pueblo de José, pero dice que el poder del cielo descenderá entre ellos y también yo estaré en medio. Entonces Cristo está hablando de su propia presencia. Y creo que eso también está en pocas palabras tocando esa idea de la Mesías Ben José, que es el otro aspecto de la Mesías según los rabis. Cuando ellos hablan del Viejo Testamento, ellos se enfocan en dos rabis, el rabí Ben David y el rabí Ben José, que ellos creen son dos aspectos distintos. Uno es venir como rey de David para reinar para siempre, tomar el reino, tomar posesión. El otro es para salvar el pueblo. Entonces, básicamente lo que tenemos en este segundo sueño es en parte una referencia al Mesías Ben José. Sabemos que Jesús es tanto la roca sobre la cual construimos como también la piedra angular principal de la iglesia.
Eso nos ayuda a comprender que Jesús también puede ser tanto el sol como uno de los 12 estrellas, entendiendo que Dan perdió su derecho de bendición, dejando solo 11 estrellas. Y eso es importante. También podemos ver en el sentido que Dios está haciendo una obra que sigue el patrón de la vida de José y posiblemente podría usar la casa de José para lograrlo. Quiere decir que empieza su trabajo entre ellos y por medio de algunos de los esfuerzos de ellos, incluyendo el libro de Mormón, el libro antiguo escrito por ellos, va a tratar de salvar los demás. Lo que coincide con la bendición de José en Génesis 49:24, que dice, y esa es una traducción literal del hebreo, puede ir a buscarlo en su libro en español, va a ser un poco diferente, pero dice, pero permanece firmemente su arco y ágiles son los brazos de sus manos, de las manos del poderoso de Jacob. De ahí el pastor, la roca de Israel. Entonces ese quiere como que está implicando que de ese grupo de José, de la bendición de José, va a salir ese pastor, esa roca de Israel. Sabemos que su linaje no era por José, su linaje carnal es por David, por Judá. Entonces creo que ese está hablando de otro pedazo de esa profecía sobre el Mesías Ben José. Ese está referencia a la idea de la Mesías Ben José. Y como acabamos de leer en capítulo 10, dijo, y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos y también yo estaré en medio. Hablando de Cristo mismo, Él estará, será el pueblo, será Jesús, ambos van a estar juntos, va a ser el principio de esa gran obra en los últimos días. Y el objetivo de Cristo es salvar su pueblo de nuestro mayor enemigo. Sabemos que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, pero el mayor enemigo fuera de nosotros, la cual es egipcio. ¿Y qué quiere decir egipcio? Pues en aquel tiempo cuando Israel estaba en Egipcio proveía todo para el pueblo de Dios. Le daba, aunque su pueblo era esclavo, pero le daba donde vivir, le daba donde dormir, le daba su comida. Ellos estaban dependientes de Egipto, no estaban libres, eran cautivos. Entonces Dios está tratando y queriendo librar a su pueblo hoy en día. Es su trabajo rescatarnos de esta egipcio. Entonces, eso es nada más hasta ese punto. Vamos a seguir en el siguiente estudio después y creo que vamos a ir ampliando un poco de esas ideas cuando miramos la túnica de José. Gracias por estar aquí y compartir ese estudio. Que Dios lo bendiga.